Presentación desastrosa. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Mal, Lucía. Muy mal. ¿Qué pasó? ¿Estás triste? Hoy fue mi presentación. Un desastre. Ay, no. Cuéntame. Me preparé 2 semanas. Todo era perfecto. ¿Y qué salió mal? Abrí la computadora frente al director. Bien. ¿Y después? Confundí los archivos completamente. ¿Cómo que los confundiste? En la pantalla aparecieron mis fotos. ¿Qué fotos? Fotos de las vacaciones. Yo en la playa. No puede ser. Yo en shorts, con un cóctel en la mano. Dios mío. ¿Y los gráficos? Los gráficos estaban en otro archivo. ¿Y todos lo vieron? Sí, todo el equipo y el director también. ¡Qué horror! ¿Y qué hiciste? Me quedé congelado. No podía hablar. Pobre. ¿El silencio fue largo? Muy largo, como 10 segundos. 10 segundos son una eternidad. El silencio fue horrible. Todos me miraban. ¿Y después encontraste los gráficos? Sí, pero ya era tarde. Estaba todo rojo. Te entiendo. ¿Y cómo siguió la presentación? Aún peor, estaba en pánico. ¿Peor? ¿Cómo es posible? Quería agradecer al director. Eso es normal. ¿Y qué? Él se llama Ricardo. Sí, lo sé. ¿Y? Lo llamé Roberto. No, ¿en serio? Muy en serio. Gracias, Roberto. ¿Y él te corrigió? No, solo se quedó callado. Ay, eso es lo peor. Al principio ni me di cuenta. ¿Y quién se dio cuenta? Mi colega, ella me escribió. ¿Qué te escribió? Se llama Ricardo, no Roberto. Y entonces entendiste. Sí, quería desaparecer. Mateo, esto es muy gracioso. Para ti sí, para mí no. Perdona, pero la historia es buena. Para ti sí, para mí una vergüenza. Bueno, no es tan grave. Todo está mal. Estoy seguro. ¿Por qué estás tan seguro? El director no dijo nada, ni una palabra. Quizás estaba pensando. Pensando qué idiota soy. No hables así de ti. Es la verdad, lo arruiné todo. Espera, tienes el teléfono. ¿Qué? ¿Dónde? Está sonando. Llegó un mensaje. Seguro, más malas noticias. Míralo, no tengas miedo. Bueno, es del director. ¿Y qué dice?
Un momento, estoy leyendo. No demores. ¿Qué escribe? Escribe, buen trabajo. ¿Qué? ¿En serio? Me gustaron tus ideas. Te lo dije. Y las fotos de la playa también. Ja, tienes sentido del humor. No puedo creerlo. Estoy en shock. ¿Ves? No todo está perdido. Pero lo llamé Roberto. Seguro no se ofendió. Puede ser. Es una buena persona. ¿Ves? Estabas muy nervioso. Sí, es verdad. Demasiado. La próxima vez revisa los archivos Lo prometo. Los reviso 100 veces. y recuerda el nombre del director. Muy graciosa, Lucía. Es una broma, pero las ideas eran buenas. Gracias. Ahora me siento mejor. Vamos por un café, te lo mereces. Con gusto, pero sin playa. De acuerdo, vamos.